Esta noche en Desde las Cámaras celebremos que mañana es el Día Internacional de la Mujer. Para hablar de los avances en la lucha por una vida sin violencia y la equidad de género, la senadora Nubia Mayorga, y también hablaremos de la protección a la niñez con la senadora Josefina Vázquez Mota y además el marco regulatorio en temas de inteligencia artificial con nuestra experta en economía, Alicia Salgado. Desde las Cámaras comenzamos. Con un énfasis en la importancia de fortalecer los derechos sociales y el bienestar de la población, continuaron esta semana los foros para analizar las iniciativas enviadas por el jefe del Ejecutivo a la Cámara de Diputados. Aun cuando analistas coinciden que la mayor parte de las reformas enviadas el pasado 5 de febrero tendrán un costo que supera por mucho las previsiones del gobierno, su estudio resulta de la mayor relevancia a fin de ponderar su efectiva viabilidad legislativa. De acuerdo con estimaciones financieras, el impacto que las reformas tendrían en las finanzas públicas oscila en el 4% del Producto Interno Bruto, con consecuencias negativas para financiar políticas públicas en áreas como educación, salud, seguridad, inversión pública, entre otras. En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Congreso de la Unión fue el recinto para darle voz a quienes trabajan para legislar por una vida sin violencia, los derechos de las mujeres y la equidad de género. El Pleno del Senado de la República guardó un minuto de silencio por los 7 soldados de la Guardia Nacional que murieron ahogados en Ensenada, Baja California. Solicito a todos nos pongamos de pie para guardar un minuto de silencio por todos estos jóvenes cadetes que han perdido la vida hace unos días en México en sus prácticas en Ensenada, Baja California. Además, con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el Senado de la República reconoció los avances logrados por la 64 y 65 legislatura en materia de paridad, prevención de la violencia y empoderamiento de las mujeres. A lo largo de estas dos legislaturas hemos trabajado para igualar condiciones de vida entre hombres y mujeres en distintos ámbitos, tanto de la vida pública como privada del país. Este ha sido un gran punto de convergencia entre las distintas fuerzas políticas que concurren en este pleno, lo que da muestra del compromiso que tenemos todas y todos en esta causa. Tenemos un largo camino por recorrer y gracias al esfuerzo de todas y todos hemos dado los primeros pasos para lograr el propósito que nos une, la igualdad de todas las personas y el ejercicio pleno de sus derechos. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se aprobaron diversos dictámenes a favor de las mujeres en el marco del 8 de marzo. Entre ellos, con 445 votos a favor, la Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, así como la Ley General para la Igualdad entre hombres y mujeres. Con ello, se faculta a la Secretaría de Trabajo a vigilar la aplicación de protocolos en los centros de trabajo contra el acoso laboral y sexual. El hostigamiento y el acoso se expresan mediante el maltrato, la intimidación, la discriminación y el abuso de poder, afectándonos en todos los niveles de jerarquías y en todas las esferas laborales. Este tipo de violencia impacta directamente en la salud mental y física. Además, también en la Cámara Baja se aprobó que la comisión permanente sea integrada de manera paritaria. Se aprobó un dictamen para reformar la ley orgánica del Congreso General. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Con los niños, no. Esa es la exigencia de la sociedad para proteger a la niñez de la delincuencia organizada. Para hablar de las iniciativas que se han impulsado en este importante tema, la senadora Josefina Vázquez Mota habló con nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. Los niños, los adolescentes, son importantes piezas de la sociedad en todo el mundo y fundamentalmente México. Sin embargo, hoy tenemos datos que son aterradores, en donde el futuro de nuestro país está en manos de criminales, de extorsionadores o de padres irresponsables que lo único que hacen es abandonar a sus hijos. Y de ello vamos a platicar con la senadora Josefina Vázquez Mota del Partido Acción Nacional. Pues querido Víctor, lo primero es hacer esto que estás haciendo tú, poder visibilizar cuáles son los grandes desafíos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el México de hoy. La verdad es que tenemos una enorme deuda con este sector de la población.
Hoy tenemos nuevas realidades que están enfrentando, particularmente vinculadas a la violencia. Esta red tan importante de Redim estima que al menos 30 a 40 mil niñas y niños hoy han sido cooptados por el crimen organizado como halcones, como sicarios, como aquellos que queman los cuerpos, como los desechables, que es una tragedia enorme como país, ¿verdad? Y que es imperdonable para estar dentro del crimen organizado. Y se estima por analistas y expertos en esta materia que la vulnerabilidad puede alcanzar a cerca de 400,000 niñas y niños. Hoy tenemos entidades federativas con las llamadas y llamados niñas y niños punteros, que es un término que yo escuché recientemente, que son justamente niñas y niños que están trabajando para los cárteles de la droga, que los ves ahora en motocicletas, con pasamontañas, con un arma, con un radio, y que son aquellos que van encabezando, digamos, cuando persiguen a un criminal, a un delincuente, son su carne de cañón. Pero hablar de que tenemos en riesgo 400,000 niñas y niños del país es para haber hecho un alto en la vida del país y decir cómo lo vamos a resolver. Por otro lado, estamos viendo cómo en sociedades o comunidades totalmente abandonados por el Estado mexicano empiezan a defenderse para que no acaben con sus bosques, empiezan a defenderse para que no les quiten lo poco que tienen, empiezan a defenderse para no ser unos más de los desplazados o ante el horror de que el crimen organizado prácticamente está gobernando sus localidades. Y entonces aparecen estas niñas y niños armados que son parte de estas autodefensas y que dicen, bueno, estamos aquí para ayudar a nuestros padres a defender lo poco o lo casi nada que nos han dejado. ¿De qué nos habla todo ello? De que realmente niñas, niños y adolescentes han sido olvidados por parte de un Estado mexicano en donde están totalmente invisibilizados. Y tienes cifras terribles. Acabamos de aprobar en el Senado la prohibición de este matrimonio forzado en comunidades por usos y costumbres, que tan solo en el estado de Guerrero se han vendido al menos 300,000 niñas. Todo esto te habla de un entorno lleno de violencia en la vida de niñas, niños y adolescentes. El crimen organizado, las comunidades abandonadas que buscan cómo defender lo poco o lo nada casi que les han dejado, empezando por el valor de su propia vida, pues el abandono de política social. Y es urgente, Víctor, voltear a ver a las niñas, niños, adolescentes como sujetos de derecho. Incluso, Víctor, tenemos colectivos de niñas y niños que debiesen estar jugando, yendo a la escuela, teniendo salud, y que están rascando las fosas buscando a sus padres. Si una madre o un padre nunca debiese buscar a su hijo en un cementerio, como hay muchos cementerios en este país que son esas fosas, y lejos de acompañarlas asesinan a las madres buscadoras, imagínate niñas y niños buscando a sus padres. Tenemos todos estos grupos de niñas y niños en orfandad justamente, para los cuales estamos legislando, pero que casi no existe protección alguna, hay un olvido total. Es urgente no solamente visibilizar, sino que tengan presupuesto, que tengan políticas públicas. Entonces, todo esto te habla de toda la reconstrucción que tenemos que hacer y de todo aquello en un ambiente donde en los hogares hay violencia sexual en contra de ellas y de ellos. Y en la pandemia, Víctor, este crimen creció 150%, porque en ese metro cuadrado estaba el victimario y la víctima. Es decir, estos son infiernos, estos no son hogares. Y hoy miles y miles de niñas, niños y adolescentes no viven en hogares, ni siquiera en espacios dignos. Viven en los infiernos del crimen organizado. El futuro ya nos alcanzó. Me refiero a los alcances de la inteligencia artificial y el uso positivo y lamentablemente negativo que se le está dando. ¿Es suficiente el marco legislativo aprobado para regularla? Alicia Salgado nos da su opinión. Hola Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto de saludarte. Fíjate que en materia de inteligencia artificial, hace unas par de semanas, el senador Ricardo Monreal presentó una iniciativa para clasificar los riesgos derivados de la inteligencia artificial, un poco emulando la legislación europea y norteamericana, la regulación, vamos.
atendiendo lo que dice el artículo 28 constitucional en materia de temas asignados. Los temas tecnológicos corresponderían a el Instituto Federal de Telecomunicaciones y en función de ello lo promueve como tal, o sea, toda la regulación recaería sobre el pleno de este organismo o sobre este organismo, pero en consulta con una Comisión Nacional de Inteligencia Artificial. Digo, la verdad, te conté la formación de organismos que pretende la regulación o la legislación para combatir o prevenir y combatir el cibercrimen. Ahora lo mismo está pasando con esta. Lo interesante es que, bueno, se hizo un planteamiento, está el tema sobre la mesa, pero el mismo senador Monreal la retiró. No es momento, dijo, de entrar en una polémica tan relevante, sobre todo para la humanidad, aunque es cierto que si existen programas o métodos que utilizan inteligencia artificial y que pudieran alterar de manera sustantiva el comportamiento de cualquier persona, ya sea porque le presentan alternativas que adopta para sí o a través de métodos de clonación artificial, como dicen, ¿no? Los avatares famosos que parece que son tú, se oyen, se ven y se escuchan a veces como si fueras tú, igual emulan tu voz. En estas condiciones, pues existe ya la regulación que penaliza el fraude por métodos cibernéticos o por métodos tecnológicos, y no sería una diferencia. De ahí que, así como la ley de cibercrimen se fue a otro periodo de Parlamento abierto, y por eso se detuvo su discusión en las comisiones respectivas hace una semana, y por ende en el Pleno durante este periodo, también el tema de inteligencia artificial se está considerando llevar para otro periodo adicional. Por lo pronto, creo que es una tecnología que no tiene nada de malo, la tecnología es neutral. El único dato que debemos tener presente es que son las personas las que la utilizan para el bien o para el mal. Y en este caso, las leyes penalizan las conductas ilícitas. Yo pongo este tema bajo la lupa, Adriana, desde las cámaras. La diputada por Zacatecas, Maribel Galván, presidenta de la Comisión de Parlamento Abierto del Congreso del Estado, nos cuenta sobre la importancia de esta relevante práctica en nuestra democracia. Importantes temas se debaten en el Congreso local del Estado de Zacatecas. De ello, conversamos con la diputada de Morena, Maribel Galván, quien es presidenta de la Comisión de Parlamento Abierto. En Parlamento Abierto yo me he responsabilizado de una manera muy comprometida y he realizado diversos foros encaminados a que verdaderamente esta figura, cualidad muy especial de los nuevos parlamentos, de los parlamentos modernos, pero particularmente de los estados donde el régimen democrático va evolucionando. La diputada Maribel Galván afirma que se deben escuchar todas las voces para poner a debate los temas más relevantes del Estado. Actualmente, este Congreso ya llevó a ejercicios de Parlamento Abierto temas de interés estatal e incluso nacional. Yo he realizado diversos parlamentos. Uno relacionado con el tema de las adicciones, el consumo de las drogas, el tema de la regularización al sistema legislativo internacional y nacional del el feminicidio, que fue una iniciativa mía, el tema de la ley 3 de 3, que ya se elevó a rango constitucional, también a iniciativa mía y que yo realicé el Parlamento Abierto con esa finalidad. El tema del maltrato animal, cómo se está solicitando la modificación de la ley del maltrato animal, específicamente en relación a los animales de compañía. Las prácticas de Parlamento Abierto en el Congreso de Zacatecas son una realidad. Si bien el Poder Legislativo se integra con 30 diputaciones distintas, cada una de ellas con una representación particular de un sector social. Pero esas 30 voces no necesariamente atienden a todas las voces del conjunto social
del estado o de la entidad zacatecana. Por esta razón, es fundamental hacer esta convocatoria para que aquellas voces que no se sienten representadas en esta nueva forma de ver la democracia, de sentirla, pero sobre todo de protagonizarla, es fundamental que lleguen esas voces. A pesar de los avances, legislar sobre este tema en el Congreso local de Zacatecas es un asunto pendiente. Esta necesidad de incluir los lineamientos de Parlamento abierto para que sean una forma de que todas las voces sean escuchadas y ya sea elevado a rango constitucional local. Esta iniciativa no se ha dictaminado. Finalmente, la legisladora, que también participa en las comisiones de presupuesto y cuenta pública y la Comisión de Hacienda, nos adelantó una iniciativa de ley que está a punto de impulsar para exigir transparencia y rendición de cuentas. Pero particularmente el Poder Judicial del Estado de Zacatecas no tiene órgano de control interno. Entonces ellos pueden ejercer sus recursos, sí, con la revisión que hace la Auditoría Superior del Estado, pero no de manera rigurosa y no dentro del marco de la Ley General de Responsabilidades. Por eso la necesidad de crear un órgano que regule, que supervise y que pueda servir de límite al poder excesivo del Poder Judicial del Estado. Y este órgano se llama Consejo de la Judicatura Local. Entonces, este Consejo de la Judicatura no está creado y ya tengo preparada la iniciativa, la voy a ingresar la próxima semana para que haya condiciones para que este poder del Estado sea regulado. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Vamos a una pausa y regresando hablaremos con la senadora Nubia Mayorga sobre los avances en la legislación para lograr una vida sin violencia para la mujer. Pero el exhorto es al Senado de la República para que todos los senadores hagamos campañas en nuestras entidades y que comuniquemos las iniciativas que existen, que no se quede la impunidad, que ese es el tema. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. Dos candidatas honestas, una tras otra adelante. La de adelante hace propuestas, la otra ataca contrincante. Una es el correcaminos, la otra parece el coyote. Y aunque la empuje latinos, no llega aunque venga al trote. A las dos las escuché y después de razonar, creo que el chicle en la silla esta vez no va a pegar. Creo que el chicle en la silla esta vez no va a pegar. De Tepatepec, Hidalgo y de oficio contadora. Nubia Mayorga Delgado, hoy nos visita la senadora. Integrante de la Comisión de Género en la Cámara de Senadores, en el ámbito social y laboral, busca para las mujeres oportunidades mejores. Hablará de los avances que en legislación se han podido obtener para una vida sin violencia para la mujer. Hacemos contacto vía Zoom con Nubia Mayorga, quien es senadora integrante de la Comisión para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadoras. Vamos a platicar con ella sobre los avances en la legislación para protección a las mujeres. ¿Qué tal, senadora? Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por esta invitación, Adriana, y un gusto saludar a la audiencia. Pues en el marco del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer, senadora, tú estás en esta comisión, se han logrado grandes cambios, grandes temas en base a equidad de género, pero aún falta mucho, ya que siguen los feminicidios y sigue, bueno, esta brecha de la equidad. Platícanos qué se está haciendo en el Senado, qué están haciendo en tu comisión.
Mira, acabas de dar un punto muy importante que es parte de mi participación aquí en el Senado y es precisamente sobre todas las leyes que hemos estado trabajando en el Senado de la República desde la paridad, desde que exista el 50% de mujeres y el 50% hombres en el Senado, en las cámaras, en los gobiernos estatales, federales, municipales. Esto es un gran avance. Tenemos la ley vicaria, una ley que castiga y sanciona a todo aquel agresor que lo hace y violenta a una mujer, así como también hemos estado trabajando mucho en el tema de feminicidio, que tú lo acabas de comentar muy acertadamente, y que hoy es prisión preventiva justificada, que desde la prisión, si cometen un homicidio, deberían y deben de llevar el caso de su proceso legal desde la cárcel, y no como anteriormente que lo podían hacer desde su casa, podían ir a trabajar y no pasaba nada. Entonces también la ley 3 de 3, que tú sabes que castiga con algún cargo público, que se le pueda quitar a una persona que no le da la pensión a una mujer, la violencia digital o la violencia conocida como la ley Olimpia, que estamos castigando y sancionando el tipo de violencia cibernética, que esto es algo que está sucediendo mucho. Y te podría hablar de otras leyes de la violencia política en razón de género, que seguramente lo estamos viendo ya en estas campañas que ya iniciaron a partir del 1 de marzo en los diferentes estados, en los diferentes municipios locales, federales, en las senadurías, y que seguramente esto va a ser un tema que lo vamos a estar viendo. Pero ¿qué es lo que nos está faltando? Hemos estado sacando bastantes iniciativas, leyes que hoy le corresponde al gobierno hacerlas efectivas y que no exista la impunidad. Simplemente, la semana pasada, ¿qué fue lo que pasó? Exhortamos todos los senadores, mujeres y hombres, a que se destituya a un juez que en el Estado de México, a una niña que fue violentada sexualmente, pues dijo que como no supo dar el domicilio y la hora en que había sido el hecho, pues entonces no declaraban a la víctima, al hombre, con el tema de que pues estaba cometiendo un abuso sexual y que eso es verdaderamente penado y es prisión preventiva. Bueno, Entonces, además, Nubia, lo que estamos como... quiero hacer un poco de énfasis en este tema. Cabe señalar que es una niña de 4 años y bueno, este juez, además de que lo quiten de su cargo, también, bueno, debería de tener alguna sanción penal, porque es increíble que estén sucediendo este tipo de cosas, de criterios de los jueces. Efectivamente, eso es lo que pedimos, que tenga una acción, que lo destituyan de su cargo inmediatamente, porque puede dar otro dictamen a favor de un hombre y no de una víctima que es una mujer. Estamos hablando de una niña de 4 años. Tenemos una ley que habla que dentro de los planes educativos se tenga ya lo que es la perspectiva de género, que desde muy chiquitos nuestros niños tengan esa cultura de tratar y que existen leyes que de grande los pueden castigar. Pero ¿qué es lo que nos está faltando? Campañas. Yo cuando recorro el estado de Hidalgo, en muchas ocasiones no conocen estas leyes. O también tenemos una cultura todavía de las mujeres, un poco de estar con el tema del machismo del hombre y dejarse, y no conocen estas leyes. Hoy necesitamos, y hoy las mujeres somos más fuertes, más valientes, estamos... que nuestros sueños no queden estancados, sino que se hagan realidad, que tenemos iniciativas que llevemos a cabo, pero el exhorto es al Senado de la República para que todos los senadores hagamos campañas en nuestras entidades y que comuniquemos las iniciativas que existen, que no se quede la impunidad, que ese es el tema, que estas leyes que te acabo de comentar y que las mujeres que lo están escuchando y los hombres que lo están escuchando y las niñas, que es otras generaciones que seguramente ya verán otro tipo
de poderse defender, pero lo que estamos viendo ahorita, como tú comentaste, es el feminicidio, las violaciones sexuales que no son castigadas, no quede en letra muerta. Eso es lo que estamos buscando. Senadora, y Eso bueno, es lo que... un tema importante también es promover las denuncias, porque de nada sirven todas estas leyes cuando las mujeres tienen miedo a ir a denunciar por miedo a represalias, de tener que ir a denunciar a su esposo, a su novio, a su vecino y tener que regresar a sus casas sin ninguna protección y además pues con el delincuente ahí en casa que por miedo a denunciar. Fíjate que sobre este tema que acabas de comentar es muy importante. Yo presenté una iniciativa, la cual estoy empujando para que antes de que termine este periodo, que es en el mes de abril y casi terminamos nosotros lo que corresponde a los dos periodos como senadores, porque lo integramos con la 64 y la 65 legislatura, es precisamente sancionar a los servidores públicos, que pueden ser el juez, que puede ser el Ministerio Público, cuando no aplican la ley. Primero que los capaciten, porque también es algo que está pasando en México. No conocen todas estas leyes que te acabo de comentar. Y la otra, no las hacen efectivas por el machismo, por apoyar al hombre o porque pueden recibir algún moche, vamos a decirlo así, del agresor. Senadora, muy importante esta iniciativa, porque bueno, además, desafortunadamente, en pleno siglo XXI seguimos viviendo pues un pacto patriarcal. Se nos acabó el tiempo, senadora, pero aquí le vamos a estar dando seguimiento. Ojalá se pueda discutir y aprobar antes de que termine este periodo de sesiones, ya que es un periodo, bueno, pues que empata con la elección. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Adriana. Saludos a todos. Y Gracias. Feliz día que se celebrará el 8 de marzo, el Internacional de las Mujeres. Que ya no exista la injusticia hacia nosotros. Gracias. Se nos acabó el tiempo, pero gracias por estar con nosotros. No se pierdan próximo jueves el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.